16 44 46. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput Milagro Sala. pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Muy buenas tardes. Acá estamos. Algunos me abandonan, pero siempre hay alguien que viene y acompaña. Algunos varoncitos se retrasan, yo los mando al frente. A mí no me mandan al frente cuando llego tarde, ¿no? No, ahí me están haciendo señas que no. Pero yo los mando al frente. Bueno, estamos esperando a Fortunato. Hoy es un día muy particular. Bueno, desde diciembre tenemos días muy particulares, ¿no? Pero hoy tenemos varios temas que, dentro de todo lo que venimos viviendo, que se multiplican los temas de los que habría que hablar. Nosotros, en esta horita semanal, tratamos de, por ahí, tomar y fijar posición, nuestro punto de vista, de los temas más significativos, ¿no? Nosotros venimos de 2-3 semanas donde no solo el 24 de marzo que se conmemoró los 48 años del golpe cívico-militar eclesial, sino luego, bueno, hace poquitos días, la guerra de Malvinas, ¿no? Todo lo cual se inscribe en realidad en la misma impronta de aquella dictadura militar genocida,
porque también los pibes de Malvinas, los mandaron a matar y a morir, sobre todo a morir, porque siquiera tenían elementos y armamentos con los cuales defenderse, o con los cuales defender. No somos partidarios del uso de las armas, pero bueno, en un contexto de guerra ni siquiera les entregaron, les proveyeron las herramientas, los elementos, la ropa, lo básico, mínimamente, para poder encarar esa lucha tremenda que impusieron los genocidas, ¿no? Así que bueno, en estos días en que estamos recordando básicamente, en medio de toda la tragedia que estamos viviendo con este gobierno, que estamos recordando esos dos hechos, porque además son humanamente, internamente muy movilizantes, ¿no? Y movilizantes y movilizadores. La movilización del 24 de marzo ha sido francamente una muestra de que esta sociedad está viva. Yo nunca lo he dudado, pero a veces nos miramos todos y decimos, hay que salir, ¿y qué pasa que no salimos? Y en general los 24 de marzo son una convocatoria por sí, que no necesita que ningún dirigente diga mañana vamos a estar ahí. Y esta particularmente la destacamos porque fue quizás de las movilizaciones más grandes que ha habido, ¿no? No solo en la capital, que es como el lugar más visible o más visibilizado, sino en todo el país. Y en esa línea de lo que venimos como totalmente sensibilizados por estos acontecimientos, nos llega la noticia, en el contexto de todos los despidos que ha habido en el Estado, la noticia de que en el Ministerio de Defensa se desarticula, se desactiva el equipo de relevamiento y análisis de archivos de las Fuerzas Armadas. La peor de las noticias, no solo por el hecho en sí de desactivar la función y el trabajo de ese equipo al desarticular el equipo, sino por el riesgo. ¿En manos de quién estamos, no? Y hay un riesgo tremendo de que todo ese trabajo que no es para ese equipo, ese trabajo que es para todos, y no solo para nuestro país, porque la política en materia de derechos humanos de Argentina ha trascendido las fronteras y es de reconocimiento mundial. Es decir, es de los pocos países además que ha llevado adelante toda una política tendiente a enjuiciar como corresponde y dentro de las reglas del debido proceso a todos aquellos que han tenido intervención en el genocidio desarrollado durante la dictadura militar. Y entonces, digamos, el temor es también qué va a pasar con ese trabajo y con esa documentación, porque esas son pruebas contundentes, útiles a las causas judiciales donde todavía se sustancian muchos juicios por crímenes de lesa humanidad. Entonces, nos ha obviamente movilizado fuertemente esta situación y nos parecía que nada mejor que invitar a participar de nuestro programa de hoy a un integrante de ese equipo que ha sido despedido. Porque un equipo, ya vamos a conversar con él, con Darío Betere, ese equipo de 13 personas, un equipo, no es una cosa de, se cayó algo, no es de 200 personas, que hay ñoquis, no sé qué historia, Darío, ya te damos la bienvenida, sino un equipo de 13 personas, de los cuales echaron 10 y han quedado 3. 3 que además no quedan con función, no es que el área va a funcionar con 3 o se intenta que mínimamente haga algo, pero contanos, lo recibimos, le agradecemos que esté aquí, sabemos que hoy ha sido una jornada muy fuerte para ustedes,
Así que contanos un poquito, Darío. Bueno, buenas tardes, Lía. Muchas gracias por el espacio. Y sí, a nosotros el 27 de marzo nos reúnen a todo el equipo y nos comunican que quienes no van a continuar más, que somos 10 de 13 que no vamos a continuar más, que además de eso se desmantela el área, es decir que ya nadie va a cumplir esas funciones de las personas que estábamos en el equipo, y además anuncian algo que todavía no hicieron, que es revertir la reglamentación del ministerio que creaba los equipos, las resoluciones ministeriales que creaban los equipos, anuncian ellos en esa reunión que las van a dar de baja, que habría que ver si lo han hecho o cuándo lo van a hacer, pero... Decime, Darío, porque lo interesante es saber, bueno, nosotros hace 1 año y medio en este programa, más o menos 1 año y medio, a raíz de una publicación en página 12 sobre el trabajo que realizaba el equipo, invitamos a una de las integrantes a que, creo que fue una comunicación telefónica, a que nos contara, nos interesaba saber, porque a veces ni siquiera se tiene el dato de la existencia de ciertas áreas que son estratégicas en el Estado, pero bueno, como son por ahí áreas más pequeñas, no se las tiene en cuenta, o como hacen un trabajo, entre comillas, más para adentro, ¿no? Con menos visibilidad. Y cuando conocimos el trabajo que se publicaba en página 12 de ese equipo, bueno, quisimos saber cómo funcionaba, y la verdad que quedamos como muy impresionados por el laburo, ¿no? Y sobre todo, yo recuerdo que en ese momento me llamó la atención con la descripción que se hacía y que yo te pido que hagas ahora de la función que tenía ese equipo. Era como, la verdad que 13 personas, uno se imagina, es una tarea titánica. Así como 13 personas haciendo esto, te los imaginás que están 24 horas tapados de papeles, ¿no? Y en una tarea así como de buscar una aguja en un pajar. Contanos un poco. Exacto, bueno, o sea, hay infinidad de cosas por las que podemos entrar por el trabajo de lo que se ha hecho. Puntualmente yo te puedo contar desde que yo ingresé al equipo, que fue en el 2013. ¿El equipo está desde? Del 2010. 2010. Desde el 2010. En ese momento aproximadamente éramos 9 personas, 12 de equipo de investigación, de relevamiento y análisis. Siempre un núcleo pequeño desde mi punto de vista. En ese momento se amplía ese número de personas por el hallazgo Cóndor, que es el hallazgo que ocurre en el edificio de Fuerza Aérea, en el edificio Cóndor, en donde aparecen las actas de la dictadura. Contá ese... Bien, aparece en un depósito medio abandonado. La Fuerza Aérea le comunica a la dirección que había aparecido un montón de documentación que aparentemente era del periodo 76-83, y bueno, a partir de ese momento la dirección tomó cartas en el asunto y se hizo un trabajo muy profundo de identificación de esos documentos, porque imagínate, es como que hay en un cuarto abandonado o totalmente arrumbado ahí, en el piso papeles, en una caja fuerte papeles, arriba de una mesa papeles, con humedad, con basura, otros papeles que pueden tener cualquier cosa de otra época. Claro. Entonces se identificó ese tipo de documentación y se comenzó un relevamiento. En ese relevamiento de documentación se identifican, entre otras cosas, las actas de la Junta Militar, las actas secretas, actas de la Junta, las listas negras, donde estaban los artistas y ponían como los grados de peligrosidad de esos artistas. También qué fuerte, ¿no? Es tremendo. A eso. Y aparte, la primera impresión con esa documentación es como impactante, porque uno la estaba viendo en ese momento. Debe ser muy fuerte. Es como, sí, es impactante. Es una de esas cosas que a uno le resultan muy movilizantes y que a mí en este trabajo también me dejó esa cosa de vocación en el trabajo, de descubrir cosas, de encontrar cosas, porque ese es el punto de partida, pero a lo largo de los años han ido apareciendo muchas otras cosas que también uno siente que el aporte lo trasciende en ese sentido, el aporte que se puede hacer. Y ustedes, digamos, encuentran eso.
Pero hay todo un laburo para hacer después con eso, me imagino, no sé cuál es, por ahí vos podrías contarnos, porque bueno, te encontrás con todos ese material. O sea, hay que ordenarlo, hay que clasificarlo, hay que, no sé si se filma, no tengo idea de cómo es todo el procedimiento, además para preservarlo, sobre todo por ese temor, que no es mío, creo que es de muchos, de que pudiera eventualmente desaparecer hoy, que queda en manos de estos delincuentes, porque no se los puede llamar de otra manera, ¿no? Bueno, ahí se armó un equipo multidisciplinario donde una pata era la de relevamiento, en donde estaba yo, pero también había un equipo de archivistas que lo organizaron la documentación. Que es una especialidad. Es una especialidad porque que eso se también me parece importante. Voy cortando porque me Ajá. parece importante. Claro, hay especialistas, o sea, no es que entonces nos juntamos nosotros, que somos voluntarios, decimos, bueno, ¿cómo hacemos con esto? O sea, se necesita formación, especialidad para eso. Exacto. Por un lado, la archivística, para conocer los criterios archivísticos de cuidado y organización de la documentación. También había un equipo de restauradoras que restauraban y conservadoras que conservaban el material, que conocen la especificidad del tipo de papel, cómo envolverlo, los cuidados, si tiene que estar ventilado o no, si hay que dejarlo a la luz o al aire, que circule, porque había mucha documentación con moho, claro, que a la vez puede ser nociva para la salud de quien releva. Además, tal cual. Y aparte nosotros, como equipo de relevamiento, que sí es una actividad un poco más pionera en algún punto de que civiles estén trabajando con documentación de las Fuerzas Armadas, no se estudia en otro lado. Entonces, en general, somos profesionales de ciencias sociales, de historia, de comunicación, de sociología, de trabajo social, de antropología, que entonces en todo eso nos hemos complementado, de derecho también, en distintos puntos de vista para complejizar ese relevamiento de documentación y a la vez poder en otros casos cruzarlo con otros tipos de documentos. Porque hay que poder hacer una lectura de Exacto. eso, no son cosas sueltas. Uh-huh. Exacto. Y esa documentación, bueno, por un lado se armaron inventarios para que esté registrada, se relevó para identificar temáticamente esa documentación, también se restauró para que esté apta para la consulta. Uh-huh. Y en algunos casos, como fue el de las actas, se digitalizaron y se publicaron en tomos, en unos poquitos tomos que fueron en su momento distribuidos y que a su vez la versión digital está subida todavía en la página de Archivos Abiertos. Archivos Abiertos es una página donde muchos de los trabajos del equipo que tienen que ver con la desclasificación y que no tienen temas de restricción para la consulta pública, sí, están subidos para que ampliar el acceso a la documentación. Y decime, ¿y la documentación original en algún momento va al Archivo General de la Nación? O sea, ¿sale de ahí? Porque esa es como la gran inquietud. Bueno, esto en general lo que se usa es un criterio de guarda de los archivos donde no salen de donde se producen en general, sobre todo si tienen la posibilidad de ser prueba judicial. Claro, entonces, esa es la otra parte que te quiero preguntar. Esa es la parte por la que no sale mucha de esa documentación. Claro. El original sí puede salir una copia certificada, una digitalización, y en este momento, por ejemplo, el fondo del que estamos hablando, el fondo del hallazgo Cóndor, está todavía bajo dependencia de la Dirección de Derechos Humanos y con la incertidumbre de qué puede pasar con eso, así como también con la incertidumbre de qué puede pasar con todo el trabajo histórico del equipo que está en varios discos rígidos en la oficina donde trabajábamos. ¿Y no hay copia de eso en otro lugar preservada? No, porque no hay forma de... Esa es documentación muy sensible, entonces tampoco es fácil que circule por cualquier lado. O sea, debería, con convenios o cosas puntuales... Claro, pero preservarse en otro lugar, en algún lugar que no dependa de que le pueda meter mano cualquier funcionario o no sé, se me ocurre por ahí, no sé, que tuviera en un lugar donde necesitara la llave, que tengan varios o una clave para acceder,
que no dependiera de funcionarios políticos, ¿no? Designados, vos podés tener una buena gestión política o una como esta, entonces, donde no corrieran riesgo. Pero bueno, esto se me ocurre pensar ahora, yo no sé si por ahí había que esperarlo, que hicieran algo así, pero también creo que este gobierno nos agarró con los dedos la puerta, con los dedos en la puerta. Claro, porque mucha cosa era, así como fue cuando asumió Macri, ¿no? Era impensable, no, que es un estúpido, ¿sabes? Va a estar 4 años ahí, después se vaya y volvemos nosotros. Bueno, y creo que con Milei lo mismo, era impensable que Milei fuera presidente y luego, siendo presidente, si no tiene equipo, no tiene nada, no va a poder. Y la destrucción acelerada que está llevando adelante, ¿no? Pero bueno, pero eran inquietudes, es lo primero que a uno, desconocedor de cómo funciona ese área, son las preguntas y los temores, ¿no? Que a uno le aparecen. Eso que decís de la destrucción del área, fíjate puntualmente, a nosotros en el ministerio, en todo el Ministerio de Defensa, despiden a 20 personas. Y 10 somos del equipo de relevamiento y después hay 1 o 2 por área. O sea, también el foco se hizo puntual en el área que generaba cierto escosor, me parece. Y decime, además, eso es algo específico, lo que me comentás que se encontró en Fuerza Aérea, en el edificio Fuerza Aérea. Comentame algunas otras cuestiones hasta donde puedas, de hallazgos, en fin. Bueno, por los 40 años de Malvinas, también algo más aglutinante podemos contar, por los 40 años de Malvinas, se digitalizaron los fondos de las 3 fuerzas de Malvinas y se pusieron también a la consulta pública. Más de 2.000 documentos digitalizados, y que ese también fue un trabajo conjunto del equipo de relevamiento con las propias fuerzas. Cada fuerza trabajó en conjunto con nosotros y con el equipo de digitalización del Correo Argentino. Y se hizo también un laburo muy, muy interesante que también está en la página de Archivos Abiertos. Esto es todo lo que está como abierto a la consulta. Creo que debiera hacerse mucha difusión en estos tiempos que vamos a quedar sin trabajo. No va a sobrar el tiempo para hacer, entre otras cosas, difusión. Pongámosle un poco de humor. Difusión de eso, porque no es algo que esté en conocimiento, tiene visibilidad, no está en conocimiento de esta población como tantas otras, no están en conocimiento los derechos que tenemos, mucho menos van a estar en conocimiento de estas cosas, pero me parece que y acá ya me meto, que tengo yo que meterme ahí, pero se me ocurre como armar una campaña específica de difusión de todo eso, porque también esta sociedad necesita correr el eje donde se lo han puesto, ¿no? De denostar y no sé qué, y entonces los derechos humanos son kirchneristas y toda esa milonga, y son el curro y no sé qué historia, y entonces si alguien puede tener acceso a documentación original y puede sacar conclusiones, y me parece que también puede de algún modo correr esa línea, ¿no? De la famosa grieta, como también nos merecemos, tenemos derecho a tener información, a formarnos, a hablar con conocimiento de causa, ¿no? Entonces me parece que si se da mucha difusión a todo esto, a esa posibilidad de acceder a los archivos, etcétera, la parte de acceso público, no todos, pero muchos puede ser que empiecen a hurgar y a buscar y que lleguen a la conclusión de que la historia no es como algunas se las quieren contar, ¿no? Pero bueno, eso ya es una propuesta de acción para adelante que me tengo que estar metiendo. Pero sin duda es un aporte también a la construcción de memoria, verdad y justicia, ¿no? Desde el lugar que nos toca. Así es. Y te quería preguntar, porque una de las cosas que leía es que hubo como el relevamiento es como de unos 17.000 legajos. El relevamiento histórico del equipo, entre las 3 fuerzas se han relevado más de 17.000 legajos, se redactaron más de 170 informes. Perdón, y te interrumpo. Sí. El relevamiento de 17.000 o más legajos implica ese laburo que vos estuviste describiendo. Exacto. De mínima, porque es mucho más que eso. Es mucho más que eso porque, o sea, hay un montón de distintos tipos de documentos en lo que trabaja el equipo, en lo que trabajaba el equipo.
porque a veces se cree que nuestro trabajo es como tener los archivos de la represión, y esos archivos no, como tales, no hay listados de personas que han secuestrado, ni nada de eso, sino que son archivos burocrático-administrativos. Y desde ahí reconstruimos el accionar de la fuerza. Claro. Entonces vemos legajos, vemos libros históricos de las unidades, vemos actuaciones de justicia militar, reclamos, juntas de calificación, sumarios, y a partir del cruce de toda esa documentación podemos llegar a dar con un hecho puntual o con cierta circunstancia. Porque construyen como el modus operandi, digamos, ¿no? Eso es como toda una estructura, que ustedes lo encuentran suelto, pero hay que armar el rompecabezas. Exacto. Claro. Entonces, por ejemplo, hay requerimientos en los que nos pedían que reconstruir la estructura orgánica de una unidad para cierto año. Entonces, a partir del libro histórico, nosotros podíamos ver cómo era el organigrama de esa unidad y un listado de personal, pero a partir de eso había que relevar documentos, legajos, después ver si había algún reclamo, que muchas veces en el legajo no tenía nada, pero en el reclamo alguien por un ascenso contaba que participó en la lucha contra la subversión, orgullosamente. Mira. Y cuestiones, o a veces también, a partir de que a alguien se le disparó sin querer un arma, se arma una actuación de justicia, y en ese contexto termina contando que se le disparó mientras iba a un operativo en tal dirección, en tal casa. Importante. Y cosas que son muy sensibles en ese sentido. Entonces, todo ese laburo dio como resultado más de 170 informes que fueron entregados a la justicia, donde se trabajan desde... O sea, eso es, sí. ¿Eso es por pedido de la justicia o es un ida y vuelta, digamos? O sea, la justicia puede pedir para aclarar ciertos hechos por ahí, a ver si se cuenta con documentación relativa, no sé, a un operativo determinado, y a la vez ustedes cuando encuentran eso, ¿lo elevan a la justicia? ¿Cómo es? Sí, en general el procedimiento, el mecanismo era la justicia a partir de una causa judicial X, enviaba el requerimiento a los equipos, y los equipos en función de eso relevaban qué había sobre la temática, y a partir de eso se respondía con un informe, con un documento, por ahí pedían una cosa muy puntual, entonces se enviaba, no sé, el legajo de tal persona, o un informe de elaboración con mucho más, que por ahí tenía 300 páginas, o sea, podía haber mucho tipo de respuestas, pero en general el mecanismo es ese. La justicia requiere y el equipo trabaja en función de los requerimientos judiciales. Está bien. Y cuando ustedes encuentran como esas actas que encontraron, lo encuentran y eso tiene como alguna vía de denuncia ante la justicia, ¿tiene alguna vía o solo, digamos, a nivel del organismo se pone en conocimiento y se darán las instrucciones pertinentes, supongo, para que trabajen sobre eso? ¿Cómo claro, esos hallazgos como que son muy puntuales y esporádicos. Entonces, en ese caso ya toman medidas las autoridades ministeriales. Y en todo caso, no sé si... En el caso puntual del Fondo Cóndor, no sé si algún documento sirvió para la justicia, no lo tengo en claro, pero sí que se han elaborado muchos informes que tienen relación con causas de lesa. O sea que claro, hay hacen a la verdad histórica. Exactamente. Impresionante el laburo. Yo tengo que decir que te voy a invitar a un café, no tenemos café, pero hacemos un corte para un cafecito. Vamos a un tema musical. A tu elección. Porque hoy me han abandonado. El musicalizador. Tenemos a Sarah Vaughan, creo, ¿no? Démosle. Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in how
Somewhere in his smile he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me I don't wanna leave him now. You know I believe in how you're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around, now it may show. I don't know. I don't know. I don't know. Alguma coisa no seu jeito de sorrir. Oh, 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 me atrai de maneira como por ninguém. Alguma coisa no seu modo de andar, oi, de andar. Sei I don't wanna leave him now. You know I believe in how you're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around and it may show. I don't know. I don't know. I don't know. Something in the way he knows. And all I have to do is think of him. Something in the things he shows me. I don't want to leave him now. You know I believe in how something in the way he moves. Something in the way he moves. Something in the way, something in the way he moves. Something in the way, something in the way he moves. Something in the way, something in the way he Bueno, acá estamos, excelente el tema, Sarah Vaughan con el tema de los Beatles, Something. Y seguimos. Bueno, y mientras nos tomábamos este café virtual, conversábamos, bueno, hay muchos temas a desarrollar y nos interesaba en este poquito tiempo que tenemos que podamos dar idea de las distintas tareas y los distintos aportes que se han hecho a partir de este trabajo, Darío. Bien, sí, o sea, hemos hecho aportes a muchas causas de lesa humanidad, que bueno, por una cuestión de confidencialidad te voy a nombrar solamente como la temática, no vamos a entrar en detalle, pero sí, ya sea en las causas de ESMA, Campo de Mayo, los vuelos de la muerte, Operativo Independencia, Malvinas, los soldados torturados en Malvinas, Subzona 16, que era también una zona de Fuerza Aérea, la causa Sheraton 4, donde también ahí había un pedido muy puntual sobre que esto también habla del área, la especialización técnica del equipo, que era lo que se pedía era las funciones de un oficial logístico y un oficial de finanzas. Entonces, a partir del relevamiento de
de reglamentos fue dar cuenta de eso y traducirle el lenguaje militar a la justicia. Un laburito. Un laburito. Pero bueno, nosotros que tenemos, no sé, en mi caso yo tenía 10 años trabajando en esto y leyendo todos los días este tipo de documentos, es como algo más familiar poco, que claro. para alguien que llega ahí en una primera instancia. 10 años tenés en el equipo. 10 y medio. Bueno, así que me parece que cabe preguntar también cómo sigue, ¿no? Cómo seguimos. Hoy han tenido un evento muy importante en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tuvimos una conferencia de prensa en la legislatura porteña con legisladores y legisladoras que quisieron visibilizar, acompañarnos en este reclamo, junto también a Pablo Yonto y a Mariana Maurer, que presentaron el amparo para que el recurso de amparo para que evitar los despidos y que continúe el trabajo de los equipos. Y a su vez también hubo muchos organismos, abuelas, el CELS, hijos que se solidarizaron, que estuvieron presentes esta mañana dándonos su apoyo. Bueno, estamos también con Iván Novotny, lo incorporamos ahora. Hola. A la charla. Gracias, Iván Novotny, integrante también del equipo. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo abordan esta etapa de despidos brutales, arbitrarios, injustificados, groseros, crueles. Y bueno, que nos cuentes un poco cómo ha sido esto y cómo sigue, ¿no? Sí, claro. Mi condición en el equipo los últimos 2 años es que soy delegado de prensa de la Junta Interna de ATE. Entonces, por eso tengo los fueros gremiales y no me despidieron, aunque el equipo ya lo desarmaron y ya mi lugar de trabajo ya cambió. No sigo en el archivo, pero estamos improvisando por ahora una oficina en el ministerio hasta nuevo aviso. El tema es que ahora, bueno, desde ATE estamos peleando por las reincorporaciones, presionando para que se abra una mesa de negociación para reincorporar a estos compañeros, y además de todas las acciones de visibilización y movilización como la que hubo hoy de ATE Nacional hacia el Ministerio de Economía. Que la vi, fue muy importante esa movida. Claro. Sí, en principio además transmitir la solidaridad con los 15.000 trabajadores y trabajadoras despedidos, que de todos los ministerios y de organismos. Nosotros tenemos conocidos, amigos, compañeros de otros organismos que fueron despedidos brutalmente, cruelmente. Una parte que quizás no contamos todavía es que el modo del despido, ¿no? Que esta persona sacó un papelito del bolsillo, así empezó a leer enfrente de todos el listado de personas. En el caso de nuestro. Ustedes. Claro. Entonces, también se cuidaron mucho en eso, en que cada organismo hicieron distintas modalidades de despido. Entonces, los recursos legales que se puedan presentar también son complejos porque armaron la prueba de distinto modo, se diversificaron. Entonces, un plan que parecía improvisado era muy estratégico. Claro. Incluso los compañeros fueron despedidos, a las 11:30 los citó, a las 12 los despidió, a las 2 de la tarde ya no podían acceder al sistema. Ni siquiera había terminado su jornada de trabajo, o sea, es maquiavélico. Los grupos de tarea están en pie. Claro. ¿No? Y bueno, sí. Esa modalidad está en pie. Sí, tremendo. Y bueno, esto que decía Dari, que fue una cuestión muy política, porque en el ministerio con casi 700 empleados despidieron entre 20 y 27, porque todavía no está el número definitivo, y 10 fueron de esta área, o sea, un área muy sensible políticamente, y nosotros hicimos todo desde ATE para que no sucediera eso. Nos reuníamos con el director, con el vicejefe, con el jefe de gabinete, con secretarios, diciéndole que no despidan a los compañeros, que sabíamos que su política era otra, pero que si querían que se reasignen, que se cambien de área, no sé, pero había compañeros que querían seguir trabajando, nosotros cuidando el puesto de trabajo sobre todo. Claro. Y bueno, sacudieron ahí, fue como disciplinador, casi un acto de venganza, me parece. Seguramente. Y bueno, así que ahora a pelear por la reincorporación y también a pelear desde todas las áreas, organismos, sectores que quieran presionar para que esta política continúe. Y los compañeros que obviamente quedan en situación muy sensible, porque claro. compañeros con hijos, con familias. La gente se queda en la calle. Además, ¿a dónde va a buscar laburo hoy alguien? Y muy difícil. Si hay despidos no solo en el Estado.
¿no? En el sector privado es impresionante, suspensiones, despidos, retiros voluntarios, entonces es como... Y sí, esa es una persona que ya no consume, que no va a no compra algo, hay la recesión ya se está sintiendo, no es que le afecta solo al sector público. Así es. Así que bueno, desde la herramienta sindical, en principio luchar por la reincorporación y cuando se agote la instancia gremial, ahí cada compañero verá cómo continúa. Los que tengan recursos judiciales y legales para pelearlos, se hará también un aval desde el sindicato, porque además se cuidan mucho de la parte legal, estudian, como hablan de no renovación de contratos, entonces sí, claro. es difícil. La tienen bien pensada. Sí, también hay que decir que gobiernos anteriores, el gobierno anterior principalmente se había comprometido a pasar a planta permanente a los de más de 10 años y no lo hizo, entonces también quedamos en una situación muy frágil. Bueno, esa es una situación que viene de mucho tiempo. Yo le recordaba a Isabel hace pocos días, porque hay algunas cuestiones por ahí que son que no han tenido difusión masiva, digo, en su momento, y con el tiempo se pierde y se olvida, pero este tema del empleo público, cuando nosotros, bueno, ustedes recuerdan que en el año 2000 nosotros ingresamos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con una banca, y un amigo, un estudioso, abogado, Oscar Sebey, se encargó él personalmente de elaborar los distintos proyectos de ley que nosotros presentamos, ni bien ingresamos, o sea, nos despachamos con un número importante de proyectos de ley, y uno de ellos era la Ley de Empleo Público, que justamente tomaba este tema de que el empleo era precarizado en la ciudad, sigue siendo además, ¿no? Igual que en todo el Estado Nacional. Y ya en aquella época se ponía, desde el humanismo, se ponía el ojo ahí, y se promovió además un proyecto de ley, que no sé si ustedes necesitan que yo les diga que fue a parar a un cajón y que no conmovió a nadie de ningún sector político, ni de los que defienden trabajadores, ni nada, porque por esa mezquindad, ¿no?, de los políticos. Si tomo un proyecto tuyo y lo estudio, entonces te doy visibilidad. Si te doy visibilidad, te estoy dando un espacio, y mejor no darte espacio. Entonces, bueno, esa mezquindad que me parece que, entre otras cosas, son las que tenemos que empezar a replantearnos si es que queremos un mundo diferente y un futuro diferente. Sí. No es repitiendo lo anterior, ni siquiera te diría lo bueno de lo anterior, sino es otra, es otra cosa, es realmente una nueva forma de hacer política, que lamentablemente, como no se soltó la forma anterior y no se tomó la iniciativa de generar una nueva forma de hacer política, tipos como Milei, con el rótulo otra forma de hacer política, hacen esta monstruosidad. Sí. Se les abrió la puerta, además de otras causales que van más allá de esta coyuntura y que van más allá de lo local o de este país, ¿no? Hay toda una cuestión de crisis a nivel mundial, una crisis de civilización, como decía el maestro Silo, donde se han caído un sistema de valores y creencias, referencias que hoy no están y que tampoco pueden salir o surgir de los mismos lugares, de las mismas instituciones, de las mismas organizaciones, que también es parte de esa crisis, ¿no? Entonces se necesita generar algo nuevo. Pero creo que tenemos esa gran oportunidad porque estamos en una crisis muy profunda. Entonces, ¿qué vamos a seguir tironeando de lo anterior o le vamos a poner pila a algo verdaderamente nuevo? Es trabajoso. Bueno, ustedes que se quedaron sin laburo pueden laburar en eso. No, pará que tiene que conseguir trabajo. Yo voy a hacer todo para que vuelva. No, pero... No, hablando en serio ahora. Como no está Fortu, que es el que hace los chistes, claro, que hacer yo, que no soy tan buena. Dari por suerte se ríe, pero si un despedido le decía capaz que se enoja. No. Dari tiene buen humor. No, tenemos que tomarnos... Ahí llegó. Hacete un chiste. Hacete un chiste bueno, por favor.
No, pero ¿qué onda pensar en una nueva constitución, muchachos, y empezar a laburar por eso? Sí, una nueva constitución. Eso decimos, cuando venga un gobierno amigo, de un signo político más afín, la verdad que tiene que ir por una reforma mucho más profunda. Por una nueva constitución, no Sí, reforma, una nueva constitución. Sí, una transformación profunda. Concebida con un enfoque de derechos, eso, Claro. una nueva constitución. Si bien la constitución actual dice que el empleado público tiene que tener garantizada su estabilidad, por eso también se puede quizás, hay gente que está contratada temporalmente por 5 años, ya no es temporario, son 5 años. No tengo ninguna duda de eso, pero ¿sabés qué pasa? ¿Cómo es que a pesar de estar esa constitución y entrando por un formato democrático, se puede violar la constitución y seguir adelante? Hay algunos baches que indudablemente va a haber que revisar. Sobre todo la justicia, ¿no? También hay la aspectos reforma que hay que judicial, reformular. La elección directa de jueces. Por ejemplo, elección directa de jueces, pero hay aspectos que hay... Yo te digo, me parece que en el campo de lo electoral propiamente dicho, también hay muchas cosas que ajustar. A ver, ¿cómo puede ser que un candidato que va por los canales habilitados por la justicia electoral, que está todo normatizado, etcétera, ¿cómo puede ser que en campaña diga que el peso argentino, que es un instrumento y es un símbolo, es excremento y no pasa nada? No podría, es que no podría presentarse como candidato. Claro. Es que se tendría que caer la candidatura. Sí, muy débil. Entonces, todo. yo sé que chocamos con cosas que tienen que ver con la libre expresión. Bueno, por eso digo que es un tema que hay que estudiar. Pero no es posible que alguien sea candidateado proponiendo la quita de derechos humanos. Claro. Eso es lo que ha propuesto, la quita de los derechos humanos. Bueno, no es posible. Eso tiene que estar previsto en la normativa electoral. La propaganda política, no es posible, por lo menos la propaganda que está bancada por el Estado. Vos no podés salir a decir cualquier burrada en una propaganda que te la banca el Estado para que la gente te vote o no te vote, claro, o lo que sea. No es posible. Se desarticuló todo. No es posible. Sí, o un tipo con una motosierra haciendo campaña con una motosierra. Más violento y literal de lo que está haciendo es imposible. ¿Y cómo se lo admite? ¿Cuáles son las reglas de juego? Ahí es donde hay que meterle mano. Entonces, ¿cómo decirte? Nada, usted se tiene que sujetar a esto, porque estas son las reglas en una democracia, y entonces hay que hacer un ajuste ahí. No es posible que cualquiera diga es evidente que está muy cosa. En crisis la forma democrática actual, representativa, republicana. Totalmente. Es una democracia formal que tiene que replantearse profundamente, y también desde este lado del campo más nacional, popular, tenemos que hacer una reflexión profunda y ya está, métodos y formas que no van más, y tenemos que ir por verdaderas reformas estructurales. Ojalá lo logremos. Pero esta vez nos queda cada vez más claro que estos tipos van por todo y nosotros... Sí, quizás más que nadie, por lo menos en la época democrática, ¿no? Quizás más que nadie. Aceleraron en serio. Y los otros días, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de participar en ese encuentro de varios constitucionalistas que hizo Soberanos, donde estuvo Barcesat, estuvo Rusconi, Rosansky y Ubeira, estaba Alicia Castro acompañando y Cintia García coordinando, donde se dijeron cosas muy interesantes, y a mí particular, todo muy interesante, lo que expusieron todos, pero particularmente me gustó Rusconi porque dijo: yo vengo con el Código Penal, mire, estos son delitos. Así describió todos los delitos en los que incurre mi ley. Entonces dijo, bueno, como decirte, no hay discusión, que a mí me parece, que bueno que habría, ¿no? Entonces, lo que dijo es, bueno, o sea, nosotros hacemos todo este análisis que hay, y tomaron solamente algunos casos para encuadrarlos dentro de lo que sería una causal de juicio político, sí, ¿no? Entonces dijo, bueno, muy bien, nosotros decimos todo esto, pero los políticos tienen que tomarlo, porque a ver, ¿quién promueve? Nosotros no promovemos el juicio político. Claro, el procedimiento lo tienen que promover los legisladores. Bueno, entonces me parece interesante porque sintetizaron, no hay mucha vuelta que dar, están las causales. Bueno, la pelota está en el campo de ustedes, ¿qué van a hacer? Bueno, ahí me parece que tenemos que poner el ojo
Y me parece que tenemos que, poner a todos en situación. Están ahí porque los hemos votado. Están ahí porque los hemos votado y los hemos votado porque se paran en una declaración de principios y bases de acción política que no se corresponden con las políticas de Milei. Entonces, claro. ¿Qué hacen? Dando gobernabilidad. Sí. Entonces, me parece que ahí todos tenemos mucho que hacer. Eso. Sí, la verdad que de la experiencia del gobierno anterior también tenemos que aprender mucho, porque la verdad que terminó como en un fracaso entregándole al poder a este tipo nefasto, y no se hicieron las transformaciones, no se tocaron los intereses que se tenían que tocar, y quedamos todos como decepcionados, los que habíamos apoyado ese gobierno, por lo menos yo. Sí, claro. Y ahora hay que ir por otra experiencia histórica mucho más fuerte a futuro, que eso es lo que tenemos que construir. Sí, para adelante. Rescatando los elementos interesantes, progresivos. Seguro, la gente que hay mucha muy interesante. Claro, fíjate lo que hay para rescatar. A ver, todo el despelote que hay con el dengue, todo lo que no hay políticas nacionales de salud, todo el hay que desastre usar remera de manga larga. Te van poniendo contra la pared, y sin embargo hay universidades que empiezan, que fabrican, claro, que venden, que facilitan. Bueno, eso es lo que hay que rescatar. Seguro, investigadores. Que de eso hay mucho. Bueno, el CONICET. Claro. Bueno, eso es lo que hay que rescatar y valorar y entender, ¿no? Yo creo que mucho laburo tenemos para hacer con esta sociedad, para que entienda que cada vez que va a una oficina pública y es atendido y va a gestionar y va a reclamar y va a pedir por sus derechos, hay alguien que lo está atendiendo del otro lado, es un empleado público. Es un empleado público. Eso decimos desde ATE, ¿no? Que los trabajadores garantizan derechos, que a veces parece una abstracción, pero no sé, los que despidieron en ANSES, hay oficinas que cerraron. ¿Dónde va a reclamar una persona la asignación por hijo o cualquier tipo de asignación de lo que sea que hace ANSES, que es muchísimo, que favorece a las personas? Tiene que viajar kilómetros y kilómetros porque esa oficina se cerró porque no hay más trabajadores. O sea, hay casos concretos. Es una locura. A familiares de víctimas de la dictadura que quieren el derecho a la verdad, que necesitan y que se lo garantizan los tratados internacionales, ahora no hay trabajadores que le garanticen esa política que permitía el derecho a la verdad. O sea, son los trabajadores los que ponen en marcha las políticas. ¿Quién mueve los engranajes? Claro. ¿Quién mueve los engranajes del Estado? Por eso. ¿Quién implementa las políticas? Se está viendo en la práctica que... Y bueno, lamentablemente, pero tenemos un gran trabajo para hacer para la llegada a toda la sociedad, con esto, ¿no? Que creo que el que más y el que menos alguna vez tiene que ir a tocar el timbre en alguna oficina pública. Seguro. Estés en el sector social que estés incluido, alguna vez tenés que ir y peticionar algo ante un organismo público, ¿no? A pesar de la estigmatización que se ha hecho el empleado público, terrible, como ñoqui, viste, eso fue muy fuerte como penetró, muy fuerte, sí, que trabajan con con la plata desde la nuestra, con el contribuyente, sí, como si después de todo esto que echan esa plata iría a dónde va el FMI. Exactamente, no dicen a dónde va. Claro, no dicen ajustan, recortan, pero no dicen para dónde. Claro. No es que van a los niños pobres de Salta que... Entonces, no, es muy grosero todo. Claro, pues no recortan impuestos tampoco, ajustan, pero los impuestos se los seguimos pagando. Entonces, es todo un sentido común que han elaborado en torno al empleado público, y la estigmatización es muy fuerte y eso tenemos que discutirlo. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa, discutir, esclarecer y llevar a toda la sociedad. Eso. Y 58, nos tenemos que ir. ¿Con qué nos vamos? Ahí tenemos al... Uy, qué buen tema. ¡Con vos y el indio nos vamos! ¡Qué buen tema! Bueno, nos despedimos. Gracias, Gracias, Darío. Gracias, Iván. Mucha suerte. Gracias. Y acá estamos, Acá estamos para darle voz a los que tienen voz pero no tienen micrófono. Eso. Así que hasta el próximo viernes. Chau, chau. En el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos, y quemarás el
es así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo asume que